Cuando hablamos del proceso de educación de un niño, tomamos a la sociabilización como parte fundamental, ya que el niño participa en las actividades de la comunidad en la que vive, trabaja, festeja, siente y sufre como los demás. Se va adaptando según las representaciones, saberes y actitudes. Toma técnicas culturales y valores vigentes en cada comunidad. En particular, cuando hablamos de narración, los padres cuentan cosas a sus hijos y los viejos a los jóvenes. En estas narraciones son típicas las leyendas, los acontecimientos del pasado, pero también lo vivido y observado por el propio narrador. En cambio, en la actualidad se ha ido desplazando estas formas originales de sociabilización por los medios modernos, desde la letra impresa hasta la televisión. Quedan excluidas la narración oral y surge la transmisión escrita y el contacto con los acontecimientos a través de los medios de comunicación y tecnológicos. Pero aún así, estas experiencias son demasiado artificiales y fragmentarias por la pérdida de la experiencia vivencial. En una clase es importante la adaptación a la mentalidad del alumno. Los contenidos verbales están dirigidos a ser revividos en el oyente y los contenidos psíquicos que están en el interior del que escucha. Es importante cuando uno narra o cuando uno cuenta algo, poder hacer revivir esos contenidos anteriores y vivenciales que están dentro del oyente. Es importante la adaptación al nivel del desarrollo del alumno. El proceso debe tener en cuenta el nivel del desarrollo del alumno y dentro de una clase el profesor tiene que adaptarse a ese nivel de desarrollo. Los alumnos, según la edad que tengan, ya sean niños o adolescentes, tienen diferencias y sus vivencias son globales, no pueden distinguir. Para ellos si es bien o mal, no hay términos medios. Cuanto menos edad tenga el alumno, esto más acentuado está. Es importante en el proceso de adaptación a la clase que tenga contenidos concretos, que tenga imágenes y que tengan vivencias dentro de esa misma clase para que poder remontar a ese tipo de contenido. El niño tiene un contenido simple y unidimensional. El adulto, a diferencia del niño, es más complejo y multidimensional. Las operaciones del pensamiento son menos móviles y fluidas en los niños. Debido a esta menor movilidad, apenas puede construir sistemas coherentes. Tiene una concepción del mundo que no es la coherente. El proceso es constructivo, el pensamiento se va construyendo a medida que pasa su etapa escolar. Mientras transcurre esta etapa, el niño irá construyendo ese conocimiento para luego sí poder acomplejizar su proceso mental y una imagen más coherente del mundo. El niño va a lograr construir ese pensamiento, construir ese saber y ahí sí poder tener una imagen concreta del mundo en el que vivimos. Es importante que el profesor tenga y se base su clase en imágenes basadas en lo real, porque bueno, como dijimos, el niño está en esta unidad global, en la que todo para él es igual, su pensamiento es simple, para luego convertir ese pensamiento en un pensamiento científico, estético y ético. La adaptación a nivel desarrollo es un punto muy importante dentro de un determinado nivel, donde se muestran las diversidades individuales en carácter y personalidad. En el aula escolar, estos factores determinan el espíritu de la clase. Todo profesor que ha tenido la oportunidad de comparar las reacciones de distintas clases ante una misma tarea sabe las diferencias que pueden haber entre una y otra y las diferencias entre los alumnos. Una clase se puede llegar a tomar de manera fácil y tranquila, sin especular y profundizar demasiado, y en otras puede suceder lo contrario, tomando en serio la tarea y deseando examinar cualquier cuestión dentro de ella. En donde la clase se torne frívola y sin ganas de especulación, el profesor deberá tomar una postura más rígida y exigente para elevar el nivel de la clase. En donde la clase sea más crítica y examinadora, el profesor deberá destacar los aspectos constructivos y positivos para establecer un contrapeso. Por otro lado, el estado de ánimo de una clase varía. Así como las personas tenemos días buenos y malos, también sucede con las clases. El profesor debe tener en cuenta estos factores y deberá, en la ocasión que se requiera, aflojar las riendas o dará más libertad. El profesor intenta apelar al intelecto, sensibilidad y actitud del alumno. ¿Cómo lo logramos? Mediante la palabra. Su significado, objetivo y, más importante, lo que se trasluce a través de ella. El tono de voz, la mímica y los gestos transmiten al alumno el contenido afectivo emocional íntimo. La forma íntima de esta transmisión se define empatía, donde el alumno escucha la narración y empatiza con él. Este nexo entre oyente y narrador solo
solo se establece si el profesor también empatiza con la clase y el alumno. De este modo también surge la acción educadora del profesor en los alumnos, que va más allá de la transmisión de contenidos intelectuales, conceptos y demás. El contacto mediante la empatía posibilita que la personalidad del profesor actúe de modo inmediato sobre el alumno, marcando en él una impronta que lo configura. El profesor captará muchas cosas mientras está explicando algo, pero ni los más finos dotes de empatía ni las más diversas medidas didácticas sustituyen el diálogo a la hora de conocer al otro. Por eso el diálogo es importante en la clase. Se deberá brindar a los alumnos la oportunidad de abordar de un modo relativamente autónomo problemas que le interesan y conducirlos a la solución mediante el empleo de sus propias capacidades de pensar. La adaptación del profesor a la idiosincrasia de sus alumnos debe ser precisa y limitada. Lo primero que hay que saber hacer es cómo llevar a cabo este descenso hasta el nivel del alumno. Existen profesores que toman una actitud igual a la de los niños o a la de los adolescentes. A esta modalidad de actitud la llamamos una adaptación total. Esto pierde credibilidad en los alumnos y es poco serio. El comportamiento demasiado familiar ante adolescentes suele terminar en pérdida de autoridad y respeto. ¿Y en qué consiste entonces una justa adaptación al espíritu del niño? Consiste en que el educador le hable con sencillez, utilizando el razonamiento al alcance de los niños, el vocabulario y palabras adaptadas para que ellos puedan entenderlo. Con frecuencia se plantea en clase si el profesor debe hablar de memoria sobre una materia o si es mejor que lea en voz alta. En la mayoría de los casos es preferible hablar de memoria que leer en voz alta. ¿Cuáles son los inconvenientes de leer en voz alta? El que lee siempre va con retraso en la comprensión de lo que se está leyendo, mientras que el que habla libremente sabe de antemano lo que va a decir. Leer en voz alta exige que el lector se anticipe constantemente al significado, de modo que cada palabra que pronuncia sea adecuadamente destacada a partir de su significado previamente intuido. Si el profesor quiere leer un texto, debe preparar previamente los textos, en especial los más complicados. A los principiantes en la docencia no se les aconseja aprenderse de memoria una lección. ¿Por qué motivo? Al aprender de memoria, uno puede cometer el error de recitar la lección sin errores, pero no entender nada de su significado. Aprender de forma mecánica no le deja una vivencia significativa al oyente. Por esta razón, se rechaza este aprendizaje de memoria. La pregunta es entonces cómo prepara el profesor las narraciones, las descripciones o los relatos, asimilando los contenidos significativos de manera natural, pensar bien el tema, su contenido afectivo y clasificar las correspondientes valoraciones. Al pensar sobre el tema, hace una configuración lógico-práctica. Los elementos esenciales deben ser destacados. Los hechos importantes se exponen desde diversos ángulos y por eso se repiten en la exposición cambiando la forma de expresarlo. La articulación de la totalidad tiene que ser elaborada con claridad, en lugar de contener una masa innumerable de hechos. Y la totalidad se articula en totalidades, parciales y a la vez en unidades menores, sin dejar de que éstas tengan relación entre sus partes. Ahora, si el profesor quiere dar una lección expuesta libremente, se apoya en unas breves notas ordenadas gráficamente de tal modo que refleje con mayor fidelidad posible con las conexiones lógicas y asociaciones y apartados.